Así es, Pati, y hablemos de la naturaleza que es sabia. Y ustedes sabían que desde el naranjo agrio hasta el frijol de terciopelo, que se conoce como mucuna, son relajantes naturales que ayudan a que nuestro sistema nervioso esté equilibrado. Eso es lo que queremos lograr, pero la naturaleza es la sabia en este momento. Y Johnny nos va a ayudar, es etnobotánico, Johnny Castro Pérez, y nos ayuda. ¿Cómo nos ayudan en general, Johnny, este tipo de plantas a relajarnos, a bajar, ¿verdad?, nuestro sistema nervioso que a veces está un poco alterado? Hola, Vero, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Como vos decías, la naturaleza es muy sabia. Hay sustancias presentes en las plantas, en los alimentos que tenemos alrededor, que nos pueden ayudar a mejorar y estabilizar nuestro sistema a nivel emocional. Y el día de hoy vamos a hablar de algunas de ellas. Vamos a iniciar con uno que es muy particular, porque yo no lo conocía, Johnny. Que vean la forma de este frijolito, que por eso se le apoda frijol de terciopelo, ¿verdad? Exacto. Sí, el frijol mucuna, un frijol bastante interesante, muy presente en la medicina ayurveda de la India. Ya tiene registros de más de 4000 años de haberse usado. Es un frijol bastante interesante con una sustancia llamada levodopa. La levodopa es un precursor de la dopamina y sabemos que la dopamina es una de las hormonas de la estabilidad, de la felicidad. Entonces es bastante interesante cómo se puede usar el frijol. Ahora, conociendo su origen y demás, ¿cómo lo utilizamos? La tradición menciona que el frijol se puede tostar, se puede moler y de este se hace un tipo de harina, un tipo de polvito que se utiliza en bebidas calientes. También se puede utilizar agregándole a las harinas para los panes y otras recetas. Sí. Y digamos, aquí es donde está el frijolito adentro. Exacto, esa es la vaina del frijol. Un tipo de vaina. Exacto, es de la familia de los frijoles, de las fabáceas, y es un producto bastante interesante, muy utilizado para personas con Parkinson y Alzheimer. De verdad. Exacto. Ahora, Johnny, siendo frijolito, ¿será que podemos hacerlo? Porque eso me parece como los frijolitos blancos, ¿verdad? ¿Podríamos hacerlo así también, en ese tipo de preparación? No, este frijol es mejor no utilizarlo de esa manera, lo mejor es tostarlo, darle su proceso, porque él tiene algunas sustancias tóxicas que no deberían de consumirse como un frijol común. Ok, entonces hay que tostarlo. Exacto, cuando él se tuesta, esas sustancias ya se inhiben. O sea, tostarlo es fundamental. Es fundamental, exacto. Y como pinolillo, hacer como un tipo de fresquito después de tostado, si se puede hacer. Exacto, entonces. El polvito se podría utilizar también de esa manera, de manera fría, en una bebida fría. Perfecto. Ahora, el naranjo agrio, que lo conocemos un poquito más, ¿cómo lo aprovechamos, John? El naranjo agrio, hay varias formas de utilizarlo. Se puede utilizar las hojas en infusiones. Como esta que tenemos por como acá. este que tenemos acá. Sino de toda la familia de los cítricos, lo más importante sería utilizar lo que son las flores. Las flores sí tienen propiedades más sedantes, más relajantes, que nos ayudan en padecimientos como el estrés, el nerviosismo, ataques de ansiedad. ¿Y la florcita, entonces, qué hacemos? ¿Un tipo de infusión también? Con la flor se utiliza, exacto, una infusión que básicamente sería calentar el agua. Cuando el agua ya está caliente, lo que hacemos es poner la flor y dejarlo en reposo unos 5 minutos tapadito y después lo tomamos. Ojalá antes de dormir, porque sí tiene como propiedades un poquito más fuertes. Para que nos ayude a dormir. Exacto, es muy recomendado para el insomnio. Tal vez la flor no está disponible todo el año, ¿verdad? Exacto. Pero las hojitas sí. Yo me acuerdo mi mamá que me hacía como un bañito y eso lo relajaba a uno muchísimo. ¿Qué cantidad de hojitas podríamos utilizar para la infusión? De hojitas puede ser apenas como 1 o 2, dependiendo del tamaño, en un vaso de agua. Ya si queremos hacer una preparación de 1 litro, lo que vamos a utilizar es como un puño de nuestra mano de hojitas y listo. Y con eso. Ahora hablábamos de la flor y la hoja. ¿El fruto? El fruto también se utiliza. De hecho, el fruto es muy tradicional que se hacen atoles con el zumo del fruto. Entonces, un atolito de naranjo agrio antes de dormir en las noches es increíble. También. Sí. Ahora sabemos que entonces la flor es el más potente, es pero donde podemos utilizar también. Exacto, se pueden utilizar también las otras partes de la planta. Las pasifloras. Las pasifloras son una familia botánica bastante interesante, más de 50 pasifloras en Costa Rica. Y hay 3 principales con las que se pueden hacer medicina. En ese caso, las que más se usan es el maracuyá y otra llamada granada real, para hacer lo que son los extractos medicinales que ya venden en algunas macrobióticas. ¿Y qué obtenemos de la granada real, de la maracuyá? ¿Qué podemos hacer con ellas? Ellas lo que tienen básicamente es una sustancia, un alcaloide llamado pasiflorina. Y la pasiflorina es un alcaloide altamente relajante, muy bueno para padecimientos como la depresión, padecimientos de estrés, de ansiedad y problemas de sueño también.
¿Y cómo hacemos la preparación? ¿Una infusión o en qué lo incorporamos? La infusión la podemos utilizar ya sea con flores o con la parte tierna de las plantas, háblese de las hojitas tiernitas. Las más chiquititas, digamos, como las que tenemos acá al frente, John. Exacto. En este caso tenemos una planta que es llamada curuba de la familia de las pasifloras y todas ellas tienen en su mayoría algunas sustancias medicinales muy importantes, las que son silvestres como la estococa. Es mejor no utilizarla de esa forma porque tienen algunas cantidades de cianuro y esa es su forma, digamos, de defenderse de los insectos y de las plagas del ambiente. Ok, entonces tener eso Hay que en tenerlo cuenta, muy ¿verdad? claro. Mejor utilizar solamente maracuyá Perfecto. para hacer estos preparados. El romero. El romero es una bendición, a mí sí, me encanta. Es ¿Pero una qué hace planta, el romero? es una planta bastante común realmente. Nosotros la vemos muy común como ornamental, pero también tiene propiedades medicinales. Entre esos tiene una sustancia llamada beta-cariofilenos, que son sustancias muy buenas para nuestro sistema hormonal. Ella ayuda a regular un poco nuestro sistema hormonal, a relajarnos y a tener como más capacidad de aprendizaje, de atención. Qué El bueno. romero es súper recomendado para ese tipo de padecimientos. Johnny, ¿y qué parte del romero utilizamos? El romero principalmente serían las hojas, principalmente como decían los abuelos, los cogollos, Los las partes cogollos, más lo tiernitas. tiernito. Exacto. ¿Y lo hacemos en infusión O o las- cómo, Johnny? Exacto, podemos utilizar entonces las puntitas en infusión y básicamente es una medida pequeñita por vaso de agua. Y como lo que tenemos aquí más o Como menos. lo que tenemos ahí, ahí ya sería un tecito bastante cargado, bastante fuerte para poder tomar ya sea en las mañanas, al empezar el día, es genial, sí. Qué rico, voy a ponerlo en práctica. Y ahora el cacao, que es una bendición y que nuestro país tiene muy buen cacao. ¿Qué parte del cacao aprovechamos? El cacao se puede utilizar todo, desde el fruto y la parte como babosita, mucilaginosa, la parte blanquita, Esto que tenemos por acá. hasta las semillas, que la semilla la vemos aquí adentro donde está cortada a la mitad, con colores bastante intensos, muy alta en antioxidantes, y si no, ya el cacao procesado de manera seca o en pasta, como podemos ver. Ok, perfecto. Tenemos una consulta de nuestros televidentes. Sí. Gretel nos habla que ella siempre que toma relajantes, ¿verdad? Que le quita la energía. No nos dice específicamente qué tipo de relajante, pero me imagino que son farmacéuticos, ¿verdad? ¿Qué podríamos ayudarle, digamos, a Gretel con toda esta, ¿verdad? Conocimiento que vos tenés para que no le quiten esa energía? Para que no le quiten la energía, en esa parte el cacao es fundamental, porque el cacao también aporta algunas sustancias amargas y algunas otras sustancias que más bien nos hacen como tener un poquito más de energía. Ahí ya nos estimula mucho la producción de serotonina y melatonina también, entonces regula muy bien lo que es la parte energética, nos da energía, pero hay que entender que para la parte energética hay que comer bien, hay que consumir también plantas amargas para que puedan como limpiar nuestro sistema circulatorio y a la larga tener más energía. Sí, estar relajados, pero con energía, Pero que con es lo energía. que queremos, no que nos manden a dormir. Exacto. Johnny, aquí tenemos varios, ¿verdad? Plantas que nos ayudan en este tema de relajarse, pero ¿podemos combinarlas o cómo podríamos hacer, digamos, para que no sea contraproducente su uso? Exacto. Hay algunas de ellas que sí se pueden combinar. Lo que hay que tener muy claro es que cuando nosotros utilizamos plantas que van a actuar en nuestro sistema hormonal, hay que tener en claro que hay que prevenir estar tomando un tratamiento para un sistema ya hormonal. Hablamos de lo que sería clorazepam, el diazepam. Hay que tener mucho cuidado porque puede generar una contraindicación y puede dañar el sistema nervioso central a la hora de usar relajantes naturales. Ok, Sí. pero los relajantes naturales los podemos combinar entre sí. Entre Digamos, ellos, el sí. cacao y me hago un tecito de romero en la mañana y me Sí. como un cacao en la noche. Sí, entre ellos no hay ningún problema, son muy nobles. La única que sí recomendaría utilizar de manera sola es la mucuna porque es un frijol con altas cantidades de la sustancia que mencionábamos. Ok. Es recomendado que no la tomen mujeres embarazadas ni niños pequeños. Perfecto, Johnny. Muy buenas recomendaciones y utilizar la naturaleza que, como decíamos al principio, es sabia. Muy Exacto. amable. Mucho gusto.